Fui humillada en el altar por el hombre que amé toda mi vida, así que me casé con su hermano. Y no me arrepiento. Jamás imaginé que cuando mi abuelo me pidió elegir a uno de los hermanos Ramírez para casarme, terminaría escogiendo a Esteban, el hermano mayor de Diego. Todo el mundo sabía que siempre había sido la sombra de Diego desde la infancia. Una vez me enfermé de tanto rogar para casarme con él, como si mi vida dependiera de eso. Sonreí con amargura, recordando mi vida pasada. El día de nuestra boda, Diego se fugó con Lili, la chica que mi familia había estado manteniendo, declarando que solo se casaría con ella. Me quedé allí, con el vestido de novia con el que había soñado tanto tiempo, completamente humillada. Solo entonces entendí que había estado casarse conmigo solo para vengarse en el altar. Después de renacer, empecé a evitarlo de todas las formas posibles. Una vez que se fijó la fecha de la boda, comencé a preparar todo lo necesario para la ceremonia. No esperaba toparme con Diego y sus amigos en el centro comercial, como si hubieran salido a divertirse. Y él encima echándole el ojo a ella. «Diego, estás cuidando a tu chica como si fuera oro puro», bromeó uno de sus amigos, haciendo que Diego frunciera el ceño. «Molesto. No es mi chica. Di eso otra vez y te coso la boca». Diego me vio desde lejos y vino hacia mí, visiblemente incómodo. «Aria, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Por qué tienes que seguirme a todos lados? Obligaste a los ancianos a atarnos. Ahora todo el mundo sabe que te vas a casar con un Ramírez. ¿Estás feliz ahora?». Me quedé en silencio un instante, con el rostro sereno. «No estoy tratando de atarme a ti. Entendiste todo mal». Sus emociones explotaron de repente mientras me agarraba la muñeca con fuerza. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Me estás siguiendo?». Solté su mano y me froté instintivamente la muñeca enrojecida. «Estoy aquí para resolver cosas de la boda. No esperaba encontrarte». Al ver la tensión entre nosotros, sus amigos nos rodearon de inmediato. «Casarte con ella es lo más conveniente». «No, Diego. Ni siquiera tienes que preocuparte por nada». Diego lanzó una mirada mortal al que habló sin responder. «Aria, no creas que solo porque nuestras familias arreglaron este matrimonio puedes usar estas tácticas para atraparme. Aunque consigas mi cuerpo, jamás tendrás mi corazón. Odio a las mujeres manipuladoras y falsas». Su mirada era fría, su voz cargada de rabia contenida. Pero yo no sentía nada, solo quería salir de esa situación ridícula. Lo miré a los ojos con calma. «¿Quién te dijo que quiero tu corazón? Ubícate, Diego. Yo tampoco me voy a casar contigo». Al oír eso, su rostro se volvió pálido. «¿Cómo puedes negarlo ahora? Siempre hiciste de todo para forzar este matrimonio. Y ahora que lo lograste, ¿dices que ya no lo quieres?». Uno de sus amigos le dio un codazo. «Diego, ¿no te das cuenta que la chica solo está dolida? Lo dice por rabia. Está aquí eligiendo cosas para la boda. Hombre, ¿cómo esperas que esté feliz si la tratas así?». La expresión de Diego finalmente se suavizó un poco. Me miró con una mezcla de emociones. Y después de un largo silencio, soltó con frialdad. «Voy a presentarme en la boda. Pero, como dije, no esperes que algún día llegue a querer». De repente, escuchamos algo caer detrás de nosotros. Diego y yo nos giramos y vimos a Lili parada allí, impactada, con un vestidito delicado. Ella era la hija adoptiva que mi familia había acogido por estar siempre enferma. Era paciente frecuente en el hospital. Mi madre, conmovida por las condiciones en las que vivía, la trajo a vivir con nosotros. Ahora estaba toda arregladita, como una muñeca frágil, con las pestañas parpadeando y los ojos llenos de lágrimas. Diego soltó mi brazo de inmediato y corrió hacia ella. «Lili, déjame explicarte. No es lo que estás pensando». Lili se cubrió el rostro y salió corriendo, sin darle la oportunidad de decir nada. Todos se dispersaron cabizbajos. Antes de ir tras ella, Diego me lanzó una amenaza directa. «Si Lili se pone mal por esto, te las vas a ver conmigo». Solté una risa sarcástica, preguntándome si el amigo de infancia con quien crecí había sido poseído por otra persona. Después de esa escena patética, se me quitaron las ganas de seguir con las compras y me fui a casa temprano. Ya por la noche, Diego volvió con Lili. Él cargaba bolsas y el chofer traía varias cajas. Estaban llenas de frutas importadas y bocadillos caros. Quedaba clarísimo que Diego había gastado una fortuna para complacer a Lili. Cuando entraron, yo estaba acurrucada en el sofá viendo televisión. Me aseguré de no mirarlo siquiera, pero por supuesto, él vino hacia mí. Al principio no dijo nada, solo se quedó mirándome, como esperando alguna reacción. Pero yo seguí con los ojos fijos en la pantalla. «Aria, ¿viste que traje un montón de cosas? ¿Por qué no ayudaste?». Lo miré con desprecio. «¿Y por qué lo haría? No fue comprado para mí. ¿Qué tengo que ver yo con eso?». Su rostro se ensombreció. «Si quieres algo, solo pide».
Si se enteran de que mi prometida se humilla por unas tonterías, se van a reír en mi cara. Diego simplemente ignoraba todo lo que le había dicho en el centro comercial. Yo ya no tenía paciencia para repetirle que no me iba a casar con él. Que lo entendiera a la fuerza. El día de la boda. Diego tomó una cajita de arándanos y la lanzó cerca de mí en el sofá. Con fuerza, la caja rebotó y cayó al suelo. Un detalle. Luego no digas que te trato mal. Miré la caja, pero no hice el menor gesto para recogerla. Si lo hacía, sería como un perro acetando sobras. No necesito ese tipo de caridad. Curvé los labios en una sonrisa helada. Te sientes muy cómodo en mi casa, ¿no? No tienes ni el más mínimo sentido de visita. Qué vergüenza para la educación que te dio tu familia. Habíamos crecido juntos. Éramos íntimos de las casas del otro. Pero jamás le había dicho algo tan duro. El rostro de Diego se puso rojo de ira. Me miró como si fuera a devorarme. Mis padres no estaban en casa y los empleados estaban ocupados. Solo quedábamos Diego, Lili y yo en la sala. Diego fingió que yo no existía. Empujó a Lili contra la pared y le dio un beso rápido, murmurando: Lili, si algo te molesta, dímelo. Directo. No dejes que esto afecte tu salud. La vocecita melosa de ella llegó hasta mis oídos. Lo sé, Diego. Siempre cuidas de mí mejor que nadie. Mientras Lili hablaba, los dos empezaron a besarse de verdad. El sonido de su intimidad daba vergüenza ajena. Apagué la televisión y rodé el sofá, alejándome de ellos mientras subía las escaleras directo a mi cuarto. Cuando iba a la mitad, Diego abrió los ojos, recordando que yo estaba allí, y empujó a Lili con un gesto automático. Ella ni siquiera notó el cambio en él. Solo terminó el beso con una expresión de deseo. Cerré la puerta de mi habitación y me dejé caer en la cama, exhausta. No por el peso del día, sino por el cansancio emocional de convivir con un fantasma del pasado que aún respiraba bajo el mismo techo. El silencio de la casa me envolvió como una sábana fría. Desde abajo, apenas se escuchaban sus risas, susurros, murmullos de intimidad que alguna vez soñé para mí. Pero ahora, ya no dolía. Lo que sentía era otra cosa. Una mezcla de decepción, asco y determinación. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana viendo la luna colarse entre las cortinas. Y en medio de esa calma, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Al amanecer, fui directamente a la habitación de mis abuelos. Mi abuelo, ese hombre recto y respetado por toda la comunidad, estaba sentado leyendo el periódico como cada mañana. Cuando me vio, bajó lentamente los lentes y me examinó con atención. Abuelo, dije con voz firme, sin temblor, sin titubeos, quiero hablar contigo sobre la boda. Levantó una ceja. ¿Vas a cancelarla?, preguntó con tono tranquilo, como si ya lo esperara. Negué lentamente. No. Quiero que siga adelante. Solo que no me voy a casar con Diego. Quiero casarme con Esteban. El periódico cayó de sus manos. Mi abuela, que recién entraba con una bandeja de café, se detuvo en seco. ¿Esteban?, repitió ella, desconcertada. ¿Estás segura de eso, Aria? Asentí. Y esa fue la primera vez que pronuncié ese nombre con la convicción de una mujer que sabe lo que merece. Esteban siempre había estado allí. Silencioso. Discreto. Viéndome sufrir por su hermano sin decir una palabra. Pero cada vez que Diego me humillaba, él me ofrecía una mirada que no juzgaba. Una mano que sostenía sin exigir nada. Un respeto que nunca me había dado nadie. Él no es el favorito, dijo mi abuelo tras unos minutos de silencio. No me interesa un favorito, abuelo. Me interesa alguien que me respete. Mi abuela se acercó y me tomó la mano. La suya temblaba. ¿Estás segura de que esto no es una venganza? Porque si es así, no, la interrumpí. Esto no es por venganza. Esto es por dignidad. Por mí. Mi abuelo se recostó en su sillón y suspiró. Entonces hablaré con Esteban. Veremos qué dice. Me retiré de la habitación sin mirar atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Esa misma tarde, lo vi llegar. Esteban. Alto, serio, vestido con su eterna camisa blanca y reloj de cuero. Su presencia imponía calma. Cuando subí al estudio donde mi abuelo lo había citado, ya estaban conversando. Al verme entrar, Esteban se puso de pie. Aria, dijo, como si mi nombre pesara en su boca. Necesito saber si estás dispuesto, dijo mi abuelo sin rodeos. Aria quiere casarse contigo. Esteban no respondió de inmediato. Se me quedó mirando, con una intensidad que me incomodó. Pero no era una mirada lasciva ni inquisitiva. Era como si buscara una verdad más allá de mis palabras. ¿Es esto lo que realmente quieres?, me preguntó, sin rodeos. Sí, respondí. Y no porque quiera dañar a nadie. Quiero comenzar de nuevo.
Él asintió, lentamente. Entonces sí. Me casaré contigo. Mi abuelo sonrió, satisfecho. Mi abuela rompió en lágrimas suaves. ¿Y yo? Yo solo cerré los ojos por un instante. No sabía si estaba entrando en una nueva vida o simplemente escapando de la anterior. Pero fuera lo que fuera, ya no había vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Todos hablaban del cambio. De lo inesperado. De cómo la prometida de Diego terminó siendo la futura esposa de Esteban. Algunos lo vieron como una jugada magistral. Otros, como un escándalo sin sentido. Pero ninguno se atrevió a enfrentarme directamente. Sabían que algo había cambiado en mí. Diego fue el único que no apareció. No vino a reclamar. No vino a gritar. Simplemente desapareció. Y eso fue más elocuente que cualquier reproche. Hasta que, la noche antes de la boda, apareció en el jardín. Estaba más flaco, con las ojeras marcadas y el ceño fruncido como siempre. Me pidió hablar a solas. Dudé. Pero accedí. Lo llevé hasta el salón vacío y cerré la puerta. ¿De verdad vas a casarte con Esteban? Preguntó con la voz tensa. Sí. ¿Por qué? Porque él no juega con mi dignidad. Diego me miró como si no entendiera. Tú siempre me amaste, Aria. Yo te gustaba. ¿Recuerdas? Lo nuestro era destino. Reí. Un sonido seco, cortante. ¿Destino? ¿Fue destino dejarme plantada en el altar? ¿Fue destino besar a Lily en mi cara? ¿Fue destino humillarme delante de todos? Ella me necesitaba. Yo también. Grité por primera vez, dejando que todo lo que llevaba dentro saliera de golpe. Yo también necesitaba que alguien me eligiera. Diego bajó la mirada. No sabía que te dolía tanto. No lo sabías porque nunca te importó. Diego se acercó un paso. Podríamos escapar ahora. Solo tú y yo. Sé que aún me amas. No, dije firme. Tal vez te amé, Diego. Pero ya no. Lo que sentí por ti murió en el altar. Y no pienso revivirlo. Cuando salí del salón, sentí el corazón agitado, pero la mente clara. Era momento de cerrar esa puerta. Al día siguiente, la boda fue perfecta. Cada flor, cada nota de la música, cada palabra en los votos. Esteban me miró como si el mundo fuera mío. Y cuando dijo sí, lo dijo con el alma. Esa noche, al mirarlo dormido junto a mí, supe que había elegido bien. No por rebeldía. No por rabia. Sino porque por primera vez, me había elegido a mí misma. Los primeros días de casada fueron extrañamente tranquilos. Esteban era respetuoso, atento, meticuloso con los horarios, con la comida, incluso con el modo en que me miraba. Nunca invadía mis espacios, pero tampoco se mostraba distante. Era como si supiera que yo necesitaba respirar sin sentirme observada, que mi corazón, aunque cerrado, necesitaba un entorno seguro para no derrumbarse. Nos mudamos a una casa que él había restaurado con sus propias manos. Quiero que este lugar tenga algo de ti y algo de mí, me dijo al entrar, y yo asentí, intentando no pensar en cómo esa frase nunca la había escuchado de labios de Diego. Cada rincón tenía su toque, la chimenea con ladrillos rústicos, la cocina luminosa con ventanales que daban al jardín, el estudio donde me colocó un escritorio solo para mí. A veces me descubría sonriendo sin darme cuenta. Una sonrisa tímida, interna, que no nacía del amor todavía, pero sí de la gratitud. Hasta que apareció Lily. Como una sombra que no acepta desaparecer, regresó con su vestidito blanco y sus ojos húmedos, fingiendo fragilidad mientras cada palabra que salía de su boca era como una flecha bien apuntada. Llegó sin invitación. Claro. Tocó la puerta un martes por la tarde y me dijo con voz temblorosa: «Necesito hablar contigo. Estoy embarazada». No supe qué responder. Me quedé parada, sintiendo como el suelo bajo mis pies parecía hacerse más angosto. Lily me miraba como si esperara que yo gritara, que me derrumbara, que la empujara. Pero no. Solo abrí la puerta y le dije que pasara. Nos sentamos en la sala. Ella dejó caer su bolso con exagerada lentitud, como si el peso del mundo cayera con él. Me miró con esos ojos grandes y húmedos que tantas veces usó para manipular a mi madre, a Diego, al vecindario entero. «Es de Diego», dijo, casi susurrando. «No me sorprende», respondí con voz plana. «No vine a causar problemas. Solo quería que lo supieras». Sentí una punzada de furia, pero no por ella. Por mí. Por haber permitido que todo ese tiempo de silencio me hiciera creer que estaba a salvo. Lily no venía solo a informar. Venía a asegurarse de que supiera que, aunque Diego no me había elegido, aún estaba ligado a él. Esteban llegó minutos después. Al verla, frunció el ceño. Nunca le agradó del todo. Siempre la consideró una actriz de tragedias baratas. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó sin rodeos. «Vino a decirme que está embarazada», respondí sin más. «No me voy a quedar», añadió Lily,
poniéndose de pie como si se sintiera ofendida. Ya dije lo que tenía que decir. Cuando se fue, Esteban se sentó a mi lado y me tomó la mano. No me preguntó si estaba bien. Solo me sostuvo con fuerza, como diciendo: aguanta. Estoy aquí. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, recordando cada escena de mi vida con Diego. Cómo me ilusionaba cuando me hablaba más de lo habitual, cómo me ponía suéteres cuando tenía frío, cómo me tomaba fotos sin que yo lo notara. Pensé en cómo todo eso había sido una ilusión, un espejismo alimentado por el deseo infantil de ser amada por alguien que nunca fue mío. Al día siguiente, decidí enfrentar a Diego. Lo cité en el café más concurrido de la ciudad. No porque quisiera privacidad, sino para no permitirle volver a manipularme con palabras dulces o miradas profundas. Cuando llegó, traía la misma expresión cínica de siempre, como si nada hubiera pasado. Se sentó sin saludarme. ¿Así que lo sabes? Sí, dije. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Nada. Es tu hijo. Tu responsabilidad. No tiene nada que ver conmigo. Me miró desconcertado. ¿No vas a gritar? ¿No vas a llorar? ¿De qué serviría? Diego, esto se acabó. Ya no soy esa niña que te suplicaba una mirada. Soy una mujer casada. Y feliz. ¿Feliz? Repitió con tono de burla. ¿Con Esteban? ¿De verdad crees que te ama? Reí suavemente. Tal vez no me ama todavía, pero me respeta. Y eso ya es más de lo que tú me diste en toda tu vida. Diego apretó la mandíbula. Lily te odia. No me importa. Va a hacer tu vida imposible. Que lo intente. Me puse de pie y dejé el dinero del café sobre la mesa. Antes de marcharme, lo miré por última vez. Diego, el problema nunca fui yo. Fuiste tú. Tú fuiste quien no supo valorarme. Tú fuiste quien eligió lastimarme una y otra vez. Ahora vive con las consecuencias. Al salir, respiré profundamente. Algo dentro de mí se rompió, o tal vez se curó. Por primera vez, sentí que la historia que me había tenido atada por años finalmente se cerraba. Pero no contaba con que Lily no aceptaría perder. Porque lo que vino después fue peor que cualquier humillación en el altar. Fue el inicio de una guerra fría en la que su arma preferida era la manipulación, y su blanco no era yo, era Esteban. Después de aquel encuentro con Diego, pensé que había ganado una batalla interna. Me sentía más fuerte, más firme, como si cada palabra dicha me hubiera devuelto un fragmento de mí que él se había llevado. Pero el alma de quien ha sido herida tantas veces sabe algo que la mente siempre olvida: el enemigo no siempre ataca de frente. Lily comenzó su guerra silenciosa con sonrisas dulces y visitas casuales. La primera vez que apareció en nuestra casa fue bajo la excusa de devolverle a Esteban un reloj que él había dejado en la casa de sus padres. Yo estaba en el jardín, podando rosas, cuando la vi bajarse del auto con su pancita apenas notoria, vestida con un vestido azul claro que resaltaba su aparente inocencia. Esteban salió a recibirla sin sospechar nada. Ella lo abrazó como si fueran hermanos de toda la vida. Yo observé desde lejos, con las tijeras en la mano y la paciencia en el filo. Cuando entró, me saludó con esa voz de terciopelo falso. Aria, qué lindo está tu jardín. ¿Puedo sentarme un momento? Estoy un poco mareada. Claro, le dije. No querrás desmayarte aquí, ¿verdad? Esteban me miró de reojo, notando mi tono. Lily fingió no entender. Gracias. Estar embarazada es más difícil de lo que parece. Me senté frente a ella, limpiándome las manos con un trapo. ¿Y cómo está Diego? Le pregunté sin apartar la mirada. Oh, dijo bajando los ojos. Está haciendo lo que puede. No lo culpes por lo que pasó. Él también sufrió. Reí, esta vez sin filtros. ¿Sufrir? ¿Diego? Por favor. Si alguien aquí sufrió fui yo. Lily se encogió de hombros. Tal vez, pero ya pasó, ¿no? Ahora estás con Esteban. Un hombre tan noble, tan protector. Su tono era demasiado empalagoso. Cada palabra era una flecha disfrazada de halago. Esteban volvió con una botella de agua para ella. Lily la tomó y bebió lentamente, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Luego se puso de pie, se despidió y se fue. Así empezó su rutina. Venía una vez por semana. A veces traía pasteles. Otras veces, fotos de ecografías que quería compartir con nosotros porque éramos como su familia. Siempre con excusas, siempre con miradas sutiles hacia Esteban, siempre con esa actitud de yo pertenezco aquí y tú no. Al principio, Esteban no lo notaba. Era demasiado correcto, demasiado educado. La trataba como se trata a cualquier amiga de la familia. Pero yo sí lo notaba. Lo veía todo. Y la rabia me carcomía por dentro. Una tarde, después de su visita número 5, estallé. Esteban, ¿no ves lo que está haciendo?
le dije mientras cerraba la puerta detrás de ella. Está jugando contigo. ¿Jugando?, repitió confundido. Solo está sola y necesita apoyo. ¿Apoyo? Esteban, ella está obsesionada con invadir nuestra vida. No lo ves porque tú siempre crees lo mejor de todos. Pero no es una víctima. Es una manipuladora. Él me miró en silencio. Luego suspiró. No quiero pelear contigo, Aria. Si te molesta, le pediré que no venga más. Y lo hizo. O al menos lo intentó. La siguiente vez que ella vino, le dijo con tono amable que era mejor que descansara, que ya no necesitaba traer nada, que nosotros estábamos bien. Lily sonrió. Asintió. Y luego lloró. Lloró como si se le hubiera muerto un ser querido. Como si Esteban le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Me culpó a mí, por supuesto. Ya entiendo, sollozó. No me quieres cerca porque piensas que quiero quitarte a tu esposo. Pero eso no es cierto. Yo solo quiero un poco de cariño, alguien que me escuche. Diego ya ni me mira. Tú tienes todo, Aria. Un esposo que te cuida, una casa preciosa, una familia que te respeta. ¿Por qué me odias tanto? Sus palabras se clavaron como espinas. Pero no mostré debilidad. No te odio, Lily. Simplemente no quiero que confundas los límites. Ella me miró con esos ojos cristalinos. Tal vez no los estoy confundiendo yo. Tal vez es Esteban el que ya los cruzó. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Fue dicha en un susurro, con una sonrisa apenas visible. Luego se marchó, dejándome temblando en la entrada. Esteban la vio salir desde la ventana del estudio. Bajó y me encontró con los ojos perdidos. ¿Qué te dijo? Nada, respondí. Pero era mentira. Me había dicho todo. Esa noche, el silencio se metió en nuestra cama. Esteban no lo notó, pero yo sí. Ya no dormía tranquila. Empecé a revisar su celular cuando se dormía. A observar sus expresiones. A dudar de cada mensaje. Me estaba volviendo lo que más detestaba. Una mujer rota, insegura, desconfiada. Una víctima de su propio pasado. Hasta que un día, encontré el mensaje. Un solo mensaje. Pero suficiente. Provenía de Lily. Decía, gracias por no contarle nada. Eres el único que me escucha. Y aunque no había más, aunque no había besos ni confesiones, fue suficiente para quebrarme por dentro. Esa noche, no dormí en la habitación. Bajé al estudio, me encerré y lloré en silencio. Lloré porque no sabía si confiar. Porque me dolía pensar que tal vez Esteban no era tan diferente a su hermano. Porque la herida de la humillación seguía abierta. Al amanecer, Esteban bajó y me encontró dormida en el sofá. Me cubrió con una manta. No dijo nada. Solo me miró con tristeza. Y en ese momento supe que él también cargaba con un peso. Uno que no me había confesado todavía. Pero que, tarde o temprano, saldría a la luz. El día comenzó con un café frío y una herida abierta. Esteban me preparó el desayuno, como de costumbre, pero yo apenas probé bocado. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Me miraba como si supiera que había encontrado ese mensaje. Como si estuviera esperando que le preguntara algo que no quería responder. ¿Estás bien?, preguntó, finalmente. No, contesté con honestidad. Me levanté, llevé mi taza al fregadero y me quedé ahí, de espaldas a él, mirando por la ventana sin ver nada realmente. ¿Le has estado ocultando cosas a Lily?, pregunté, sin girarme. La pausa que siguió fue más larga de lo que mi corazón soportaba. No en el sentido en que estás pensando, dijo con voz baja. Me di la vuelta lentamente. Entonces explícame. Porque no entiendo por qué ella te manda mensajes diciendo que tú eres el único que la escucha. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Esteban se frotó las sienes. Respiró hondo. Y luego habló. Desde antes de nuestra boda, dijo. Me buscó porque Diego había empezado a tratarla mal. Quería consejo. Apoyo. Me pidió que no se lo dijera a nadie, ni siquiera a ti. Afirmó que solo necesitaba un lugar donde sentirse segura. ¿Y tú accediste? Estaba embarazada, Aria. Y sinceramente, pensé que si la escuchaba de vez en cuando, se calmaría. No imaginé que empezaría a obsesionarse. ¿Obsesionarse? ¿Con quién, Esteban? ¿Con la atención o contigo? Se quedó en silencio. Yo caminé hacia él. ¿Tú la quieres? ¿La has querido alguna vez? No, respondió sin vacilar. Nunca he sentido nada por ella. Pero me siento responsable. Porque no la detuve a tiempo. Porque debí haberte contado. Porque ahora, parece que te he fallado. Lo parece, dije, dolida. Me alejé. Subí a nuestra habitación, cerré la puerta y me desplomé en el suelo. Sentía que el mundo giraba sin control. Que no podía confiar, que todo volvía a repetirse,
que Esteban no era ese refugio que había imaginado. Pero mientras lloraba en silencio, algo en mi interior se negaba a rendirse. No podía permitir que Lily destruyera lo poco que había logrado construir. No otra vez. Esa tarde, me dirigí a casa de los padres de Esteban. La madre de él me recibió con una calidez inesperada. Le pedí hablar en privado y nos sentamos en el patio trasero, donde el viento movía las hojas secas con suavidad. «Necesito saber algo», le dije. «¿Qué tanto sabes de Lily?» La mujer bajó la mirada, incómoda. «Sabía que un día esta conversación iba a llegar», dijo. «Esa muchacha siempre ha sido un problema. Finge fragilidad, pero tiene una mente calculadora. Esteban nunca lo dijo abiertamente, pero yo siempre supe que ella lo buscaba. Incluso cuando Diego aún estaba contigo, Lily ya lo llamaba a escondidas». ¿Y qué? Sí. Y no solo a él. También al menor, a Samuel. Siempre buscando atención. Siempre llorando por algo. Como si el mundo le debiera una disculpa eterna. Me quedé helada. ¿Esteban te lo dijo? No. Pero soy su madre. Lo noté. Y le dije, no la dejes entrar. Porque una vez que entra, destruye. Volví a casa con la mente nublada. Esteban me esperaba en la sala. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado conteniéndose todo el día. Me acerqué, lo miré fijamente. ¿Por qué no me lo contaste? Porque temía que pensaras que yo era como Diego. Que te había mentido, que jugaba a dos bandas. Pero no, Aria. Yo te elegí a ti. No porque fueras un premio de consolación, sino porque cuando te vi de pie en ese altar, rota, supe que te merecías algo más que migajas. Su voz se quebró. Se arrodilló frente a mí. Te juro que no he hecho nada con Lily. Nada que traicione lo que tú y yo hemos construido. Pero si eso no basta, si no puedes volver a confiar, lo entenderé. Me quedé en silencio. Por dentro, quería gritar, romperlo todo. Pero también quería creerle. Porque Esteban, a diferencia de Diego, al menos tenía el valor de enfrentarme con la verdad. Lo ayudé a ponerse de pie. Te creo, le dije. ¿De verdad? Sí. Pero necesito que marques límites. Claros. Lo haré. Te lo prometo. Esa noche dormimos abrazados. Por primera vez desde hacía días, el calor de su cuerpo no me resultó extraño. Sentí que tal vez, solo tal vez, aún teníamos esperanza. Pero como si el universo estuviera esperando ese momento de paz para sacudirlo todo. A la mañana siguiente, Lily apareció en las noticias. El titular decía, joven embarazada hospitalizada tras un desmayo. Sospechan depresión grave. Y en la nota, mencionaban a Esteban como su principal red de apoyo. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios, rumores, especulaciones. Algunos decían que él era el padre. Otros, que yo lo había obligado a casarse conmigo. Lily había soltado su bomba. Y ahora, todo estaba por explotar. La noticia se propagó como una mancha de tinta sobre papel blanco. En pocas horas, recibí mensajes de antiguas amigas, de familiares lejanos, incluso de desconocidos. Algunos eran de apoyo. Otros, eran dardos envenenados disfrazados de preocupación. ¿Cómo puedes dormir al lado de un hombre así? Dicen que tú sabías todo y te casaste igual. Pobre Lily, embarazada, sola y traicionada por su propia familia. Cada palabra me quemaba la piel. Cada rumor me arrancaba la poca paz que intentaba sostener. Esteban estaba en la cocina, con el celular en la mano, viendo el mismo titular una y otra vez. Sus ojos, antes llenos de serenidad, ahora estaban agitados, rabiosos. «Esto ya es una guerra», dijo. «¿Qué vas a hacer?». Le pregunté. «Ir al hospital. Hablar con ella». «Aria, no puedo dejar que esto siga creciendo». Me crucé de brazos. «¿Y si ella te culpa públicamente? ¿Si te graban? ¿Si te acusa de cosas que no hiciste?». Esteban apretó los dientes. «Entonces que lo haga. Ya estoy cansado de vivir como si todo fuera mi culpa. No hice nada malo. Y no voy a permitir que arrastre tu nombre conmigo». Me quedé callada. Lo vi marcharse con una mezcla de angustia y esperanza. Por dentro, quería que Lily lo enfrentara con la verdad. Que admitiera que todo esto era un teatro, que nos dejara vivir en paz. Pero conocía bien su juego. Sabía que no se iba a rendir sin dejar sangre. Esteban estuvo fuera toda la mañana. Mientras tanto, las redes no paraban. Una página de chismes publicó una exclusiva con supuestas declaraciones de una enfermera del hospital. Decía que Lily lloraba todas las noches pidiendo por Esteban, que decía que él era el padre, que lo amaba y que había sido traicionada por quienes la llamaban familia. Me senté en el sofá, temblando. Cerré los ojos. Recordé su primera noche en nuestra casa, cuando mi madre la llevó enferma, pálida, con la mirada vacía. Recordé cómo le presté ropa, cómo compartí mi cama con ella durante semanas.
Cómo la defendí en la escuela, cómo mentí por ella cuando rompió el jarrón favorito de mamá. ¿Y así me pagaba? Con una puñalada por la espalda. Esteban regresó por la tarde. Traía el rostro descompuesto. Se dejó caer en el sofá frente a mí, se quitó el abrigo y se cubrió la cara con las manos. No me dejó hablar, dijo. Apenas entré, comenzó a llorar. Gritó que no quería verme, que la había usado, que le rompí el corazón. Yo solo me quedé parado, sin saber si abrazarla o marcharme. Al final, los médicos me pidieron que saliera. Uno de ellos me dijo: está más alterada desde que se supo lo del matrimonio. No podemos exponerla a más estrés. Me acerqué a él. Lo tomé de la mano. ¿Y qué vas a hacer ahora? Me miró con ojos rotos. No lo sé. Pero si no hago algo, ella va a hundirme. A nosotros. Decidimos, entonces, hablar con un abogado. No para demandarla. Aún no. Solo para saber hasta dónde podía llegar. El abogado, un hombre serio y meticuloso, escuchó todo con atención. Cuando terminamos de relatar los hechos, se inclinó hacia adelante. Ella está construyendo una narrativa emocional. No necesita pruebas para que el público le crea. Solo necesita seguir llorando frente a las cámaras. Pero si ustedes guardan silencio, su versión se convierte en la única verdad. ¿Qué nos recomienda? Pregunté. Hablen. No con los medios. Pero sí con alguien que pueda equilibrar la balanza. Alguien que sepa contar su historia desde adentro. Que los conozca. Que quiera defenderlos. Esa noche no dormimos. Esteban escribió todo. Cada visita. Cada conversación con Lily. Cada mensaje. Yo hice lo mismo. Recopilé fotos, capturas de pantalla, incluso vídeos de las cámaras de seguridad donde ella llegaba sola, sin invitación. Donde se le veía perfectamente bien. El abogado armó un expediente. Y lo filtró a una influencer local, famosa por exponer mentiras virales. En menos de 48 horas, ella publicó todo. Un vídeo de 20 minutos, narrado con pruebas visuales, audios y detalles que nosotros mismos habíamos olvidado. El título fue directo: la verdad detrás del embarazo más polémico del mes, víctima o manipuladora. En menos de un día, superó el 1.000.000 de reproducciones. Los comentarios comenzaron a cambiar. Algunos pedían perdón por haber juzgado. Otros exigían que Lily diera explicaciones. Esteban y yo no celebramos. No saltamos de alegría. Solo nos miramos con alivio. Era como si una tormenta hubiera pasado dejando el terreno devastado, pero por fin seco. Sin embargo, sabíamos que ella no se iba a rendir. Y no nos equivocamos. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. Me dijo que Lily se había presentado en su casa, con una carta en la mano. Dice que quiere entregártela en persona. Que es importante. ¿Y qué te dijo? Nada más. Solo eso. Dile que venga, le dije. Esteban me miró alarmado. ¿Estás segura? Sí. Si quiere jugar limpio, que lo haga de frente. Que me mire a los ojos. Esa tarde, Lily llegó. Tenía la piel pálida, los labios partidos y los ojos rojos. Pero no parecía enferma. Parecía derrotada. Entró sin hablar. Me extendió la carta y se sentó en el sofá. La leí en silencio. Era una confesión. Admitía que había mentido. Que nunca tuvo nada con Esteban. Que estaba desesperada, sola, que sentía que Diego no la amaba y pensó que arruinar nuestra relación sería una forma de vengarse de todos. Esteban entró y la vio sentada. Ella levantó la vista y lo miró fijamente. Perdón, susurró. No supe parar a tiempo. Me puse de pie. No lo hiciste por amor, Lily. Lo hiciste por poder. Por costumbre. Porque así has vivido siempre, manipulando. Ella bajó la cabeza. Me iré. No quiero volver a causarles daño. Y entonces entendí que ya no me importaba lo que hiciera o dijera. Porque esa guerra ya no era mía. Era su reflejo. Su miseria. Su vacío. La vi marcharse. Esta vez sin lágrimas. Sin drama. Solo con la sombra de lo que alguna vez fingió ser. Cuando la puerta se cerró, sentí una paz rara, desconocida. Y me giré hacia Esteban. Él abrió los brazos. Yo me hundí en su pecho. Y por primera vez, supe que habíamos vencido. Pero el destino aún nos tenía una última carta reservada. Después de la carta de Lily y su retirada definitiva, creímos que lo peor había pasado. Que ahora sí, al fin, podríamos reconstruir lo nuestro sobre una tierra firme, sin secretos, sin terceros, sin sobresaltos. Empezamos a vivir más ligeros, con sonrisas que ya no pesaban, con desayunos que sabían a rutina dulce, y con abrazos silenciosos en medio de la noche. Pero la paz tiene enemigos silenciosos. Y uno de ellos era Diego.
Volvió un domingo por la mañana, sin avisar, sin culpa. Llegó a la casa de mis padres, como si nada hubiera pasado, como si el escándalo no lo hubiese tocado ni rozado. Llevaba una maleta y una sonrisa cínica. Mis padres lo recibieron con confusión. Lo primero que preguntó fue por mí. ¿Dónde está Aria? Necesito hablar con ella. Mi madre, sorprendida, lo mandó a sentarse. Le sirvió un té, como si quisiera ignorar el temblor en sus manos. ¿Para qué, Diego? Ya hiciste suficiente. Él suspiró, hundiéndose en el sofá. Cometí errores, lo sé. Pero he estado pensando. Y quiero enmendarlos. No sé qué me pasaba. Me dejé arrastrar. Pero ya abrí los ojos. Quiero a Aria de vuelta. Cuando me enteré, fue mi padre quien me lo contó. Me llamó y me dijo: Aria, tu exprometido está aquí. Dice que quiere hablar contigo. Que quiere recuperarte. Me quedé en silencio. Mi corazón no se aceleró. No sentí rabia. No sentí miedo. Sentí nada. Y esa fue la señal más clara de que ya no era la misma. Esteban estaba en la cocina cuando colgué la llamada. Me miró, esperando. Diego volvió, le dije sin rodeos. Su ceño se frunció. ¿Qué quiere? Recuperarme. Esteban apretó los labios. ¿Y tú? Me acerqué a él. Le tomé las manos. Quiero que sepa que llegaste tarde. Que todo lo que alguna vez destruyó, ya no me duele. Esteban asintió. ¿Vas a verlo? Sí. Necesito cerrar esa puerta. En persona. Acordamos encontrarnos en el mismo café donde alguna vez me dejó esperando por horas. Esta vez, yo llegué primero. Me senté junto a la ventana, como entonces. Cuando Diego llegó, traía la misma chaqueta marrón de siempre, el mismo andar confiado. Pero sus ojos ya no tenían brillo. Me miró y sonrió con una nostalgia forzada. Estás hermosa. Gracias. Silencio. El camarero se acercó. Pedimos café. Luego, él se inclinó hacia mí. He estado pensando mucho, Aria. Cometí el peor error de mi vida. Dejé escapar lo único verdadero que tuve. Sé que me odias. Sé que todo se fue al diablo. Pero quiero empezar de nuevo. Solo dime qué tengo que hacer. Sonaba arrepentido. Culpable. Vulnerable. Pero ya era tarde. Muy tarde. ¿De verdad crees que puedes entrar y cambiarlo todo con palabras bonitas? ¿Después de dejarme plantada en el altar? ¿Después de humillarme frente a todos? ¿Después de entregarte a otra mientras yo aún soñaba contigo? Diego bajó la mirada. Estaba confundido. Lily me manipuló. Yo creí que la amaba, pero era solo lástima. ¿Y yo qué era? ¿Un trampolín? No. Eras la única constante en mi vida. Pero me asustaba eso. Me sentía atrapado. Y cuando te vi allí, en el altar, tan real, tan segura, me acobardé. Reí con amargura. No te asustaste. Te gustaba tenerme detrás. Suplicando, esperando. Te alimentaba el ego. Cuando por fin tuviste que hacerte cargo de tus decisiones, huiste. Diego se quedó en silencio. El camarero trajo los cafés. No los tocamos. Él se pasó una mano por el cabello. Esteban no te ama como yo. Tienes razón, le interrumpí. Me ama mejor. Me ama sin condiciones. Sin juegos. Me respeta. Me escucha. Me cuida incluso cuando no lo pido. Tú no puedes competir con eso, Diego. Nunca pudiste. Nunca quisiste. Él se quedó mudo. Y por primera vez, lo vi roto. Verdaderamente roto. Sin máscara. Sin soberbia. Solo un hombre que entendió, demasiado tarde, que perdió lo que nunca supo valorar. Me levanté. Dejé dinero sobre la mesa. Gracias por venir. Esto era necesario. Para ti y para mí. ¿No hay forma de que me perdones? Sí, te perdono. Pero el perdón no significa que debas quedarte. Significa que ya no tengo rencor. Pero tampoco tengo espacio para ti. Me marché sin mirar atrás. Y mientras caminaba por la calle, sentí que la sombra de Diego desaparecía detrás de mí. Cuando llegué a casa, Esteban me esperaba en el jardín, regando las plantas. Lo miré. Me miró. Sonrió. Y en ese instante, supe que había elegido bien. No porque fuera perfecto, sino porque al final del camino, cuando el mundo se desmoronó, fue él quien se quedó a recoger los pedazos conmigo. Diego fue una ilusión. Esteban, una verdad. Y aunque el pasado había intentado regresar para arrebatarme el presente, esta vez, fui yo quien cerró la puerta. Después del encuentro con Diego, algo dentro de mí terminó de asentarse. Era como si la última pieza de un rompecabezas finalmente encajara. Ya no había dolor. Solo certeza.
La certeza de que había sobrevivido a la peor versión del amor, la que humilla, la que ignora, la que destruye. Y también la certeza de que había encontrado otra forma de amar, una que construye, que escucha, que espera en silencio. Esteban lo supo con solo mirarme. Cuando crucé la puerta esa noche, no dijo nada. Me rodeó con sus brazos y me besó la frente. En ese gesto sencillo, sin palabras, se resumía todo: confianza, compromiso, hogar. Empezamos una rutina nueva. Ya sin fantasmas, sin interrupciones, sin rumores. Nos levantábamos juntos. Él me preparaba el café, yo le organizaba la agenda. Me llevaba flores sin motivo. Yo le escribía pequeñas notas y las escondía en sus bolsillos. Nos reíamos más. Dormíamos mejor. El peso que había sobre nuestras espaldas se había ido. Pero lo más hermoso fue que un día, me descubrí sonriendo frente al espejo. Sonriendo de verdad. Sin forzar, sin recordar heridas, sin necesitar validación. Solo sonriendo porque sí. Y fue en ese momento que lo supe. Que era feliz. Por fin. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Esteban se detuvo en seco. Me miró con los ojos brillantes. «Aria», dijo, tomándome las manos. «¿Te gustaría empezar una familia conmigo?» Mi corazón dio un vuelco. No por miedo, sino por emoción. «¿En serio?», pregunté, sorprendida. «Sí. No ahora si no quieres. Pero quiero que sepas que, si en tu corazón hay espacio para más amor, yo quiero llenarlo contigo». Lloré. Pero esta vez, no de tristeza. Lloré porque por fin alguien me veía completa, no como un reemplazo, no como una obligación, sino como elección. «Sí», le dije. «Quiero eso contigo». Semanas después comenzamos a planificar el futuro. No con presión. No con exigencias. Solo como quien camina tomados de la mano, sabiendo que, pase lo que pase, el otro estará allí. Mientras tanto, Lily se mudó de ciudad. Supimos por terceros que decidió criar a su hijo lejos de todo. No nos volvió a buscar. Y aunque Esteban al principio se preocupó por el niño, entendió que ese no era su lugar. Que él debía cuidar a la familia que eligió, no a la que fue usada como arma. Diego desapareció otra vez. Esta vez, sin cartas, sin excusas. Tal vez entendió, por fin, que su ciclo en nuestras vidas había terminado. Y aunque no le guardábamos odio, tampoco teníamos lugar para su regreso. La vida, por fin, empezó a ser nuestra. Nuestra de verdad. Una noche, mientras acomodábamos los álbumes familiares, encontré una foto antigua. Era yo, a los 14, con Diego en una fiesta escolar. Sonreía como si nada más importara. Esteban la vio y me la quitó con delicadeza. «¿Te molesta si la guardo?», preguntó. «¿Por qué?». «Porque quiero mostrarle algún día a nuestros hijos que incluso la historia más rota puede terminar bien. Que el amor no siempre llega de la forma que esperamos, pero sí de la que necesitamos». Lo abracé. Fuerte. Con el alma. Y en ese abrazo le di gracias a la vida. Por haberme dejado caer. Por haberme roto. Porque en cada herida, en cada noche sin dormir, en cada lágrima que creí desperdiciada, estaba escondido el camino que me trajo hasta él. Esteban no era el final que soñé de niña. Era mejor. Era real. Y eso, era todo lo que necesitaba. Porque aprendí, después de todo, que a veces la vida te arrebata lo que deseas, solo para darte lo que realmente mereces. El tiempo pasó. La casa se llenó de flores frescas, de música suave por las mañanas, de ropa doblada en pareja, de 2 cepillos de dientes en el baño. Esteban y yo habíamos aprendido a vivir con ternura, a pedir perdón sin orgullo, a reírnos de nuestras diferencias, a disfrutar de las pequeñas cosas. Pero había algo pendiente. Una herida simbólica que, aunque ya no dolía, seguía allí. La boda. Aquella ceremonia interrumpida. El altar vacío. La humillación pública. Todo lo que me rompió alguna vez seguía grabado en la memoria colectiva de quienes nos conocían. Por eso, cuando Esteban me tomó de las manos una tarde en el balcón y me dijo: «Quiero casarme contigo otra vez». Esta vez, sin sombras. Solo tú y yo. No pude evitar llorar. Me abrazó fuerte. «No quiero que el recuerdo de tu boda sea una huida. Quiero que tengas una ceremonia digna de ti, Aria. Quiero verte caminar hacia mí, sin miedo, sin dudas, sin el peso del pasado. Solo con amor». Así comenzamos a planificar nuestra segunda boda. Esta vez no sería por compromiso, ni por tradición familiar, ni por arreglos silenciosos entre ancianos que decidían el destino de otros. Esta vez sería nuestra. Solo nuestra. Elegí un vestido diferente. Ya no blanco puro como antes, sino marfil con bordes en oro viejo. Como símbolo de mi evolución. Ya no era una niña idealista. Era una mujer que había amado, caído, llorado, sanado y vuelto a creer.
Los invitados eran pocos. Solo personas que realmente nos querían. Familia cercana, algunos amigos, y sí, incluso algunos que estuvieron en aquella primera boda fallida, pero ahora venían con una mirada distinta. Venían a ser testigos de algo verdadero. El altar estaba decorado con hortensias y velas. No necesitábamos opulencia. Solo autenticidad. Cuando caminé por el pasillo hacia Esteban, no sentí nervios. Sentí paz. Cada paso era una victoria contra todo lo que alguna vez me hizo creer que no era suficiente. Esteban me miraba con lágrimas contenidas. Y cuando por fin estuve frente a él, me tomó las manos con suavidad. «Aria», dijo con la voz temblorosa. «Esta vez no vengo a rescatarte de ningún dolor. Esta vez solo vengo a recordarte que, incluso cuando no sabías que podías volver a amar, yo ya te había elegido». «Esteban», dije con una sonrisa. «Gracias por no ser el amor que soñé, sino el amor que necesitaba». El oficiante sonrió. Las palabras fluyeron con sinceridad. Dijimos sí. Y al besarnos, el mundo no se detuvo, pero sí se alineó. Después de la ceremonia, hubo cena, música suave y abrazos sinceros. No hubo espectáculo. No hubo fuegos artificiales. Pero esa noche, al ver el cielo desde la terraza de nuestra casa, sentí que había estrellas que brillaban solo para nosotros. Poco después, me enteré de que estaba embarazada. No grité. No lloré. Solo me quedé mirando la prueba, sentada en el borde de la cama, con una mano sobre el vientre y una sonrisa incrédula. Esteban llegó minutos después. Me encontró con la prueba en la mano. Me arrodillé frente a él. «Vamos a tener una familia», susurré. Se quedó en silencio, procesando la noticia. Luego se sentó a mi lado y me rodeó con los brazos. «Prometo que este hijo sabrá lo que es el amor desde el primer día». «Lo prometo». Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Cambiamos la habitación de invitados por una cuna, pintamos las paredes de verde claro, colgamos móviles con estrellas. Mi barriga crecía, y con ella, crecía también mi certeza de que Dios me había llevado por un camino doloroso para traerme hasta aquí. Un camino que me enseñó a elegir, a dejar ir, a empezar de nuevo. Y cuando por fin nació nuestra hija, sí, fue una niña, y la tuve en mis brazos, entendí algo que nunca antes había comprendido. Que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Porque si Diego no me hubiera dejado en el altar, jamás habría mirado a Esteban con los ojos del alma. Si Lili no hubiese intentado destruirme, jamás habría descubierto la fortaleza que dormía dentro de mí. Si no me hubieran roto, jamás habría aprendido a sanar. La llamamos Alma, porque eso fue lo que ella vino a completar. Y cada vez que me mira con esos ojitos claros, veo un futuro distinto. Uno donde el amor no duele, donde no se suplica, donde no se teme. Y si alguna vez alguien me pregunta por qué me casé con el hermano del hombre que me humilló en el altar, responderé con una sonrisa, porque me eligió sin condiciones. Y porque al final, el verdadero amor no llega primero, llega cuando estás lista para recibirlo. Porque la vida no me dio lo que pedí. Me dio algo mejor. Me dio una segunda oportunidad. Y esta vez, no la dejé escapar.